Para entender qué está pasando en la economía de un país y especialmente en México, hay que ir a los datos, no solamente a los dimes y diretos y analizarlos con rigor. Para entender más a fondo de lo que está pasando en la economía en México, tenemos nada más y nada menos que a Daniel Vargas Montenegro, quien es director de Censos Económicos del INEGI. Además, dentro de esta institución, coordina el Censo Económico 2024, que tiene los datos más calientitos de lo que sucedió el año pasado. Representa al instituto en foros nacionales e internacionales y promueve el uso de datos para fortalecer las políticas públicas. Bienvenido. Daniel, de veras, bienvenido a esta billetera, Alicia, queridísimo Oscar. A ver, lo primero, vamos a empezar a contar. Los censos económicos, ¿cómo se elabora? Pues para nosotros es un placer poder platicarles los resultados que se presentaron en conferencia de prensa. Y pues sí, es muy interesante. Quizá empezaría con esto que me preguntas. Empezaría por decir, el censo económico requiere de toda una planeación de varios años y se levanta en el año del 2024, pero es muy importante señalar que vamos por la información referida del 1 de enero al 31 de diciembre del año previo, es decir, del 2023. Sin embargo, cuando hacemos el recorrido es el año 2024 y pueden existir en el país negocios que recientemente empezaron sus actividades económicas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues de inicio, el primer dato que nos encontramos del censo en el 2024 es de casi 7.1 millón de establecimientos. Estos establecimientos generaron 36.6 millones de empleos en 2024. ¿Sí? Si ya nos vamos al objeto de estudio, que como les decía es el 2023, entonces sí ya hablamos y de un sector en particular, el sector privado, lo que denominamos sector privado y empresas paraestatales, entonces ya estamos hablando de 5.5 millones de unidades económicas que generaron casi 28 millones de empleos. ¿Sí? Eso, para poder llegar a hacer eso, lo que hicimos es recorrer 1.7 millones de manzanas en todo el país, recorriendo, sí, literal, manzana por manzana, tocando puerta por puerta, porque también se pregunta por la actividad económica dentro de la vivienda. Es decir, aparte de todos los negocios que se van encontrando en las manzanas y que van levantando, a eso se le llama como una entrevista directa que hacen nuestros entrevistadores. Para eso utilizamos poco más de 13,000 entrevistadores en todo el país. En un año, ¿no? En un periodo censal. O sea, 6 de febrero al 10 de mayo. Sí, vámonos. Fue un periodo... ¿Pero así? Sí. 1,5 casi 1,5 millones de manzanas. Una recolección de 1.7 millones de manzanas. Es un esfuerzo importante de utilización de nuestros recursos públicos, hay que entenderlo. Absolutamente. Porque al final de cuentas, si no sabemos quiénes somos, dónde estamos, cómo vivimos, en qué condiciones vivimos, de qué trabajamos, cómo comemos, quién nos paga, simplemente no podemos saber ni siquiera cómo puede definirse una política pública para mejorarla, ¿no? Sí, es un trabajo, es un esfuerzo muy grande por todo el equipo alrededor, largo y ancho de todo el país. Es importante señalar que estas manzanas están referidas a lo que delimitamos como cobertura censal. Es decir, todo aquello que es urbano, más de 2.500 habitantes en las zonas, pero también incluimos a todos los parques y corredores industriales, a todas las cabeceras municipales, independientemente de que no cumplan con más de 2.500 habitantes. Entonces, eso permite hacer una delimitación de cuál es la cobertura del censo. Para todo aquello que sale de esa cobertura del censo, lo que hacemos es una muestra rural y también presentamos los datos expandidos de esa muestra rural para saber cuál es el peso de lo que dejamos de medir en el marco del sector privado y empresas paraestatales. Daniel Vargas, una pregunta ya directa y al grano. Vámonos. ¿Cuáles son los resultados del censo? Nos dice 7.2 millones de establecimientos, 5.5 millones de unidades económicas. Pero salieron muchas noticias diciendo que creció la economía informal. Yo simplemente pienso, este censo se levantó reúne condiciones especiales, porque ocurre justo después de la pandemia, cuando además de cerrar la actividad económica durante prácticamente 2 años, el periodo más grave fue 2020-2021. Este censo se realiza en el 2023 y hay una cierta recuperación. En ningún país del mundo, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, se observa una recuperación sólida del nivel que tenía
antes de la pandemia en materia de establecimientos económicos. Y aquí tuvimos 550,000 nuevos establecimientos económicos. Es un acto de proeza del sector, del empresariado, del ciudadano, emprendedor de con este todo y que país. no le dieron ni crédito. Por eso, Ni agua. o sea, vamos, para mí ese es el dato. Cuéntanos un poquito. ¿De dónde salió? Un poquito. Bueno, nos encontramos, ya les platicaba, la cobertura censal, se recorre manzana por manzana, pero también hay estrategias específicas para todas las empresas grandes y otros grupos de trabajo que, bueno, son empresas y que son a partir de un directorio ya establecido y, bueno, pues con eso se complementa todo el censo. Pero los resultados, efectivamente, bueno, fueron 650,000 establecimientos más. El censo pasado fueron 4.8 millones de unidades económicas. Hoy tenemos 5.5 millones de unidades económicas en el sector privado y empresas paraestatales. Y efectivamente, pues sí fue, digo, vale la pena que cuando hacemos la planeación, con la pandemia en medio, esperábamos encontrar incluso menos establecimientos, ¿no? Pero es todo un proceso de planeación. Estados Unidos cerró con 1,5 millones menos de establecimientos. México 1.100.000. No, acá no. Bueno, no. Saliste en Durante el la periodo. pandemia. Sí hay en la pandemia estudios de demografía que se hicieron también en el instituto y que en 2020, 2021, efectivamente, incluso se llegaron a perder 1.5 millones de unidades económicas. Y no solo, pero en 2 seguían años siguientes. naciendo, netos eran menos, ¿no? Porque sí venían naciendo nuevos establecimientos, pero en un ritmo menor. Era un dato negativo, ¿no? Entonces, el neto. Entonces, ¿qué pasa? Ya 2022, 2023 empieza la recuperación y nos empezamos a encontrar precisamente un número mayor de establecimientos. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? A ver, es muy importante decir que la composición de las unidades económicas en el país se ha venido manteniendo. Es decir, el 95% de los establecimientos son micro, de 0 a 10 personas ocupadas. Los datos que estamos publicando siguen teniendo el mismo patrón. Entonces, ¿en dónde vienen principalmente los crecimientos de estas unidades económicas? En los micro. Las microempresas, el emprendedurismo, podríamos decir. De 0 a decir. 10 personas ocupadas como un criterio para Pero hacer también esa ahí segmentación. se explica la informalidad. Bueno, la informalidad es que a partir de los resultados obtenidos con los censos económicos, con los censos se puede aprovechar para poder caracterizar con ciertos criterios y ciertos criterios que están recomendados por organismos Pues que no pagan internacionales. seguridad social, no pagan impuestos. De inicio, pues que son todos aquellos establecimientos hasta con 5 personas ocupadas. Es decir, de 0 a 5 personas ocupadas, ese es el centro de estudio. Casi Después, negocios de sobrevivencia. sí, negocios pequeñitos. Y de ahí el siguiente es precisamente que no pagan a la contribución social, no tienen prestaciones sociales, no tienen gastos para llevar a cabo la contabilidad, por poner un ejemplo, no forman parte de una empresa multiestablecimiento para eliminar ese tipo de ensuciar la información, digamos, y hacer una separación adecuada. Y pues sí, efectivamente, de ese 95% que hay, 3.5 millones de establecimientos con estas características que les acabo de comentar, pues definimos que están operando en condiciones de informalidad, pues precisamente O sea, porque 2 millones en la formalidad y 3.5 en la informalidad. Así es. Ahora, Con esos resultados. es muy importante el papel de las mujeres, cómo se ha modificado a lo largo del tiempo y qué papel están y en qué sectores están pues generando un impulso a las mujeres para la economía. Pues efectivamente la brecha se continúa cerrando entre la participación de hombres y de mujeres en las actividades económicas. Es importante señalar que aquellas, voy a empezar primero por la parte en donde las actividades principalmente se desarrollaban por el hombre. ¿Sí? También ahí ha venido ganando terreno la participación de las mujeres, como en la parte de la minería, en la manufactura, en la parte de la construcción. Entonces, en esas actividades también vienen ganando. Por supuesto, sigue prevaleciendo la mayor participación del hombre. Pero hay otras actividades en donde la mujer tiene mayor participación. Servicios,
los servicios principalmente, que están asociados a los de educación, a la parte de preparación de alimentos, salud. Entonces, estos son cuidados personales. Entonces, estas son las actividades en donde participa la mujer, aunque vale la pena señalar que hay actividades, por ejemplo, manufactureras, en la parte de... ¿En finanzas? Financieras, ese incluso ya está por arriba del 50% de participación de las mujeres. Ese que ir a pedir prestados. Exactamente. Y un dato importante es que, por ejemplo, por volumen, por número de personas, mujeres participando en la industria automotriz, en particular en la fabricación de autopartes, es importante. En ese sentido, qué bueno que hay mayor inclusión en el sector manufacturero y en otras actividades de las mujeres. Pero también hay una cosa que no me deja de generar dudas y ojalá que INEGI nos pueda proporcionar herramientas. Muchos de estos negocios pues, no son informales porque quieran, no es porque tengan el plan de no pagar prestaciones sociales, no impuestos. Juan Manuel Ruiz, el director de Círculo de Crédito, decía que hay todo un contexto que hace muy difícil que el modelo de negocios del emprendedurismo pase de ese pequeño changarrito, y lo digo con cariño porque los changarritos son parte de nuestra vida, a establecimientos múltiples y vayan creciendo. ¿Ustedes pudieron detectar cuáles son esas posibles barreras? Pues más bien nosotros con la información que ofrecemos, porque pues digamos es un dato o los datos para hacer una separación. Al interior creo que es un papel muy importante de todos los usuarios, de toda la información que adicional se ofrece. Es decir, el tipo de gastos que tienen, el tipo de empleo, cuánto es el pago, las remuneraciones que tienen. Es decir, diferentes características precisamente para obtener el análisis y las conclusiones que se requieren. ¿Cómo está conformada la estructura económica del país? O sea, ¿cuántas empresas tenemos en el sector servicios, en el sector industrial, en el sector primario? Y en términos generales, ¿qué posibilidades existe de que siga expandiéndose la manufactura y el sector servicios de manera unificada con la introducción de... ¿Hay empresas innovadoras en México? ¿Las detectaron? ¿Es el 1%? ¿No? ¿Sí? ¿Hay generadoras de inteligencia artificial? ¿De qué tamaño es? Pues de inicio, muchas gracias por las preguntas. De inicio, hay crecimientos naturales en la economía vistos desde la producción y de la generación de valor agregado censal bruto. Y sin duda, la industria manufacturera ha prevalecido ese crecimiento constante, al menos en los últimos censos. 33% del valor agregado contribuyen al total de la economía, ¿no? Entonces, ¿y el sector servicios? El sector servicios pasó de 20.2, si mal no recuerdo, a 17. Cayó. Sí, disminuyó. Bueno, aquí hay algo importante. Hay actividades dentro de los servicios que crecen, o sea, dentro de las actividades, o sea, presentar cuánto participan de la economía el sector servicios al interior. Hay muchos servicios, van menos los financieros, pero todos los demás servicios, unos crecieron y otros disminuyeron. Uno de los impactos importantes fue sin duda la reforma a la subcontratación de personas del 2021. ¿Por qué? Porque todo su valor de producción y todo su valor agregado estaba generado en la parte de servicios, en el sector 56, en el apoyo a los negocios. Ellos suministraban a todas las actividades económicas. Y este dato pasó del censo pasado, de 4.2 millones de lo que declararon las empresas de subcontratar, a 438,000 empleos. Entonces, casi el 90% de disminución. ¿Qué implicó eso? Que entonces... Pues desaparecieron. Exactamente. Entonces, ese valor de la producción en esos servicios disminuyó. Pero, ¿qué pasa con el valor que esas empresas le pagaban a un tercero? Entonces, ahora se convierte en pago a remuneraciones. Entonces, de manera directa. Eso, hay una redistribución del propio valor agregado y de la producción. Disminuye como composición del empleo. Muchas gracias, Daniel Vargas. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo. Director de Censos Económicos, el INEGI. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, no se lo pierda.